Buenas tardes, mi nombre es José Marco Antonio Arce Corbera y pertenezco al equipo conformado por Alejandra Santos, Ana Cecilia Mercado, Ana Martínez, Irving Macías, José Manuel Díaz Galindo, Karina Fernández Posadas, Ariana Morva Gaitán y su servidor José Marco Antonio Arce Corbera. Esto correspondiente a la materia de Histología 1. El tema es cavidades nasales, faringe y laringe. Somos asesorados por el médico cirujano dentista Francisco Javier Mejía Pérez. Pertenecemos a la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Las cavidades nasales. Las cavidades nasales son cámaras separadas por un tabique óseo y cartilaginoso. Estos espacios suelen ser alargados y con una base amplia. Se localizan sobre los paladares duro y blando. Su vértice es estrecho y se apunta hacia la fosa craneal anterior. El esqueleto de las cavidades está conformado por los huesos y cartílagos del cráneo y una porción de los huesos maxilares. Dentro de la nariz, cada cavidad se comunica en el exterior a través de las narinas, que son fosas nasales, por detrás de la nasofaringe, a través de las coanas y lateralmente en los senos paranasales y el conducto nasofaríngeo. Este drena las lágrimas del ojo dentro de la cavidad. Las cavidades que se dividen son tres, que es el vestíbulo nasal, la región respiratoria, así como la región olfatoria. En esta imagen podemos observar lo ya dicho. Se pueden observar estructuras tales como la nasofaringe, el vestíbulo nasal, que es una de las cavidades principales, eh, los senos paranasales, aquí arriba, y los huesos de esta porción, que podrían ser maxilares, el paladar blando y el paladar duro, que son los que dividen la cavidad bucal con la cavidad nasal. Aquí podemos ver el hueso del cráneo y las dichosas coanas. Cada cavidad se comunica por las narinas, que son fosas nasales, que están aquí. Estas son las responsables de la aspiración y la exhalación del aire. Aquí podemos ver con mayor detalle lo que vienen a ser los cornetes nasales, medio, inferior y superior. El seno esfenoidal y las coanas nasales. El seno frontal también aquí se puede observar. Mm. El vestíbulo de la cavidad nasal. Este vestíbulo forma parte de la nariz y se comunica por delante con el exterior en el revestimiento del epitelio estratificado, que aquí lo podemos observar. Este epitelio cuenta con una membrana basal, tejido conjuntivo, epitelio, cilios y células caliciformes. Dentro de él, el epitelio estratificado se adelgaza y sufre una transición hasta convertirse en pseudoestratificado ciliado, que se caracteriza por estar dentro de la región respiratoria. En este sitio no hay glándulas sebáceas responsables de todo esto. En cuanto a la región respiratoria de la cavidad nasal, esta constituye la mayor parte del volumen. Está revestida por mucosa respiratoria y contiene epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado.
Su lámina propia se adhiere al periósteo y al pericondrio del hueso. Los cornetes nasales son pliegues formados en la pared lateral del tabique por la presencia de 3 proyecciones óseas. Además, los cornetes nasales dividen la cavidad en cámaras aéreas separadas, y la función de estos cornetes es que incrementan la extensión de la superficie y causan turbulencia en el flujo de aire para un acondicionamiento eficaz en el aire inspirado. A continuación se muestra una imagen que explica lo antes mencionado. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado de la región respiratoria contiene 5 tipos de células. Primero tenemos las células ciliadas. Estas son cilíndricas alargadas con cilios. Se proyectan dentro del moco y son las más abundantes del epitelio, ya que constituyen el 70%. Después tenemos las células caliciformes. Estas sintetizan y secretan moco y representan del 5 al 15% del epitelio. Las células en cepillo, estas poseen microvellosidades romas y cortas. Son células quimiosensoriales receptoras conectadas con las fibras sensoriales. Las células de gránulos pequeños, estas, como dice su nombre, tienen gránulos de secreción y son células endocrinas. Y por último tenemos las células basales. Estas se ubican en la membrana basal, como su nombre lo indica, y son células madre de las que derivan otro tipo de células. A continuación se muestra una microfotografía de este epitelio. La mucosa de la región respiratoria, como la que se muestra en la siguiente imagen, calienta, humedece y filtra el aire inspirado. La lámina propia de la mucosa respiratoria tiene una red vascular extensa que incluye un juego complejo de asas capilares, además de glándulas mucosas y muchas con semilunas cerosas, al igual que las de la imagen. Sus secreciones suplementan las de las células caliciformes que hay en el epitelio respiratorio. La lámina propia de la mucosa respiratoria tiene una disposición de vasos que deja que el aire inhalado se caliente por la sangre que fluye gracias a la asa más cercana a la superficie. Los capilares cercanos a la superficie están en hileras. La sangre fluye perpendicular al flujo de aire. Estos vasos pueden dilatarse y trasudar líquido durante las reacciones alérgicas o las infecciones víricas como el resfriado común. Entonces, la lámina propia se distiende por acumulación de líquido y la membrana mucosa adquiere una tumefacción pronunciada con la restricción en el paso del aire, lo cual dificulta la respiración. Los cornetes que son el superior, medio e inferior, aumentan la eficacia con la que se calienta el aire inspirado, cuando la superficie de la mucosa se hace más grande. También aumenta la eficacia de filtración del aire inspirado a través del proceso de precipitación turbulenta. Además, dividen la corriente del aire en remolinos. Las partículas en suspensión de dicha corriente son expulsadas del chorro y se adhieren a la pared cubierta de moco de la cavidad nasal, simulados en la siguiente imagen.
Las partículas atrapadas son transportadas hacia la faringe por movimientos de barrido coordinados de los cilios y después se degluten. La región olfatoria se encuentra en la parte del techo de cada cavidad nasal y en una extensión variable en las paredes lateral y media contiguas. Esta está tapizada por una mucosa olfatoria especializada. Se distingue por su color pardo amarillento leve causado por un pigmento en el epitelio olfatorio y las glándulas olfatorias. La lámina propia de la mucosa olfatoria está en contigüidad directa con el periósteo del hueso subyacente. El epitelio olfatorio, al igual que el epitelio de la región respiratoria, también es pseudoestratificado, pero contiene tipos de celulares muy diferentes. Además carece de células caliciformes. El epitelio olfatorio está compuesto por los siguientes tipos celulares. Se compone por células receptoras olfatorias, que estas células son neuronas olfatorias bipolares que ocupan todo el espesor del epitelio y entran en el sistema nervioso central. Células de sostén, también llamadas células sostén tuculares, y proveen sostén mecánico y metabólico a las células receptoras olfatorias, y sintetizan y secretan proteínas fijadores de sustancias odoríferas. Células basales, que son células madres a partir de las cuales se diferencian las células receptoras olfatorias, y las células sustentaculares. Células de cepillo, y estas corresponden al mismo tipo de celular que aparece en el epitelio de otras partes de la vía aérea. Las células receptoras olfatorias son neuronas bipolares que poseen una prolongación apical en los cilios. El polo apical de cada célula receptora olfatoria tiene una sola prolongación dendrítica que se proyecta por arriba de la superficie epitelial como una estructura bulbosa llamada vesícula olfatoria. Los cilios largos y delgados se producen de 10 a 23, con cuerpos basales típicos que surgen de la vesícula olfatoria y se extienden radialmente en un plano paralelo al de la superficie epitelial. Los cilios suelen medir de hasta 200 micrómetros de longitud. Los cilios son considerados inmóviles. El polo basal de la célula da origen a una prolongación axónica amielínica que abandona el comportamiento epitelial. Los conjuntos de axones se agrupan en fascículos que atraviesan la delgada lámina cribosa del hueso etmoides y cruzan la dura madre del aracnoides y por último la pía madre, para así poder introducirse en el bulbo olfatorio del encéfalo. Los conjuntos de axones forman el nervio craneal número 1, que sería el nervio olfatorio. Los mecanismos completos de transducción olfatoria ocurren en los cilios de las células receptoras olfatorias. Todas las moléculas participan en la transducción olfatoria que se encuentra dentro de los cilios largos y que surgen de la vesícula olfatoria. Las señales químicas se unen en forma selectiva a las proteínas fijadoras de sustancias odoríferas. Y estas transportan las sustancias oloríferas y las entregan a los receptores olfatorios. Cuando son estimulados por sustancias odoríferas, los receptores acoplados a la proteína G, los receptores olfatorios activan la enzima adenilil ciclasa e inician la cascada de fenómenos mediados por adenosina monofosfato cíclico. Esto se logra mediante un plan de codificación poblacional, en que cada proteína OR se une a distintas sustancias odoríferas con una sensibilidad diferente. Por lo tanto, el sistema olfatorio debe de codificar los impulsos olfatorios provenientes no solo de una célula individual, sino de toda la población de células que hay en este epitelio olfatorio. Las células de sostén son las más abundantes en el epitelio olfatorio. Son células que presentan una forma cilíndrica alta y sus núcleos ocupan una posición más apical en este epitelio, a comparación de los otros tipos celulares que se han mencionado y que se mencionarán. También poseen microvellosidades de manera abundante en la superficie apical, al igual que mitocondrias. En la región del citoplasma encontraremos gran cantidad de cisternas del retículo endoplásmico liso
y pocas del retículo endoplásmico rugoso. Existen uniones adherentes entre estas células y las receptoras. Estas nos van a poseer sostén metabólico y físico a las células receptoras olfatorias. Las células de cepillo están presentes en menor cantidad en el epitelio olfatorio. Contienen microvellosidades romas en la superficie apical, un aparato de Golgi y vesículas que nos indican que estas células podrían proporcionarnos funciones de absorción y secreción. Por la superficie basal encontraremos contacto sináptico con fibras nerviosas que perforan la lámina basal y que sería de participación en la transducción de la estimulación sensitiva de la mucosa. Las células basales presentan una forma redondeada pequeña y se sitúan cerca de la lámina basal. Sus núcleos se encuentran a nivel por debajo de las células receptoras olfatorias. Contienen un citoplasma con pocos orgánulos y algunas células basales de vaginaciones que vainan en la primera porción del axón de la célula receptora olfatoria. Por último punto, las glándulas olfatorias, o también conocidas como de Bowman, son tubuloculare cerosas ramificadas que tienen como función enviar sus secreciones proteicas hacia la superficie olfatoria por medio de conductos. La secreción serosa de estas glándulas actúa como trampa y a la vez como solvente para sustancias odoríferas, de manera que los nuevos olores se perciben continuamente conforme aparecen. Los senos paranasales son espacios llenos de aire en los huesos de las paredes de la cavidad nasal. Estos son extensiones de la región respiratoria de la cavidad nasal y están revestidos por el epitelio respiratorio. Los senos reciben su nombre según el hueso en el que se encuentran, como el hueso etmoidal, frontal, esfenoides o maxilar. Estos se comunican con las cavidades nasales a través de estrechos orificios en la mucosa respiratoria. La superficie de la mucosa de los senos paranasales contiene un epitelio cilíndrico delgado, estratificado y ciliado, el cual es abundante en células calciformes. Los cilios son precisamente para movilizar el moco que yace en los senos paranasales y expulsarlo hacia las cavidades nasales. La lámina propia es delgada y se continúa con el periósteo subyacente. Cabe resaltar que solo contiene algunas glándulas pequeñas. La faringe está situada por detrás de las cavidades nasales y bucal y se divide en dos regiones, enosofaringe y orofaringe. La faringe tiene una función que comunica las cavidades nasales y bucal con la laringe y el esófago, permite el paso de aire y alimentos y actúa como cámara de resonancia para la fonación, y la fonación no es más que el proceso mediante el cual se produce la voz. Las trompas de Eustaquio comunican la nosofaringe con ambos oídos medios. En la pared de la nosofaringe se encuentra el tejido linfático difuso y nódulos linfáticos. También encontramos una amígdala que se llama amígdala faríngea, que es la concentración de nódulos linfáticos en el límite entre las paredes superior y posterior. La laringe es una parte del aparato respiratorio que se sitúa entre la faringe y la tráquea y por lo tanto forma parte de las vías respiratorias superiores. Es un órgano tubular hueco provisto en un armazón cartilaginoso que tiene a su cargo la generación de sonidos, que se localiza en el cuello, en la parte media y en la región anterior tras la musculatura cervical. Se sitúa debajo del hueso ioides, encima de la tráquea, que continúa por detrás de los planos músculo-aponeuróticos de la región infratiroidea, limitada lateralmente por los lóbulos del cuerpo tiroideo y el paquete vasculonervioso del cuello. Tiene forma de una pirámide triangular invertida formada por piezas cartilaginosas que se articulan entre sí y se unen por ligamentos y músculos, y estos están cubiertos por una mucosa que está constituida por una serie de repliegues de tejido epitelial
que va cambiando conforme avanza la región supraglótica hacia la glótica y superglótica, transformándose de pavimentosa no estratificada en pseudoestratificada cilíndrica ciliada. La laringe cuenta con varias funciones. Una de ellas es la función protectora, ya que mediante la oclusión del conducto del aire, el individuo puede deglutir alimentos sin que estos penetren en las vías respiratorias. Su función respiratoria es que mecánicamente participa en la regulación del dióxido de carbono en el sostenimiento del equilibrio ácido-básico entre sangre y tejidos. Su función deglutoria es cuando la laringe se eleva para favorecer el descenso del bolo alimenticio, y en el cierre del mismo, junto con la función del epiglotis, hace que éste se desvíe hacia los lados y ayuda a la deglución. Y la función fonética, que es la que hace la emisión de sonidos articulados en el lenguaje. Y por último, sirve como un conducto para el paso del aire. La laringe está formada por placas irregulares de cartílago iliano y elástico. Esto conforma la epiglotis y la apófisis bucales. Los cartílagos de la laringe están conectados entre sí por articulaciones, membranas, ligamentos y movimientos que están controlados por los músculos laringeos intrínsecos. La mucosa de la laringe forma dos pares de pliegues en forma de repisas que se proyectan a la luz de la laringe. Estos pliegues son los pliegues bucales y los pliegues ventriculares. Ambos pliegues están orientados a una dirección antero-posterior. En sección frontal de la laringe son visibles en sección transversal, separados por la invaginación de la mucosa laringea, que se llama ventrículo. Los pliegues vocales o bien cuerdas vocales controlan el flujo del aire a través de la laringe y vibran para producir sonido. También definen los límites laterales de la abertura de la laringe, que es la hendidura glótica. Dentro de cada uno de estos pliegues se encuentra un ligamento de soporte y un músculo esquelético. Este músculo se le llama músculo vocal. Los ligamentos y los músculos unen las placas cartilaginosas para generar tensión entre los pliegues vocales para abrir y cerrar la glotis. Los músculos extricéntricos de la laringe se insertan en los cartílagos. Estos músculos mueven a la laringe hacia arriba y hacia adelante durante la deglución. Los sonidos generados en la laringe durante el proceso de fonación se modifican en las porciones superiores del sistema respiratorio, que viene siendo la nasofaringe, las cavidades nasales y los senos paranasales, y en la cavidad bucal, que es la bucofaringe, el paladar duro y blando, la lengua, los dientes y los labios, y esto se hace para producir cada sonido del lenguaje. Los pliegues ventriculares, o bien cuerdas falsas, se ubican justo arriba del ventrículo. Estos pliegues no tienen revestimiento muscular intrínseco, por lo que se modulan durante la fonación. La superficie luminal de las cuerdas vocales están cubiertas por el epitelio plano estratificado. Esto sirve para proteger a la mucosa de la abrasión causada por la corriente de aire en movimiento rápido. El resto de la laringe está revestida por el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, que caracteriza a las vías respiratorias. El tejido conjuntivo de la laringe contiene glándulas mucoserosas mixtas que secretan a través de los conductos hacia la superficie de la laringe.